VTR presenta. Este es un programa de VTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Tenemos un país hermoso, diverso, rico y tenemos un nulo talento de cuidarlo. Todo el patrimonio natural, hemos visto este verano cómo se ha incendiado buena parte de nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio inmaterial. Vemos cómo van muriendo las lenguas de los pueblos originarios, de las tradiciones, la memoria. Nuestro patrimonio concreto, los edificios, las construcciones que fueron relevantes en nuestro pasado, cómo se derrumban, cómo se construyen nuevos edificios en esos mismos espacios. Y la verdad es que estamos muy poco preparados para cuidar lo que tenemos, pero necesitamos cuidar lo que tenemos para seguir conservando el valor en un mundo global, en un mundo que cada vez tiene menos de lo que hay en nuestro territorio. Por eso hoy día queremos dedicar el programa al tema del patrimonio, hablar en profundidad, entender un poco mejor las distinciones que hay internacionalmente en este tema y ver si encontramos una ruta más corta a aprender a cuidar el país que tenemos. Aquí comenzamos Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. En el sector de Socaire, en San Pedro de Atacama, se realizará el programa de habilidad rural del Serviu. Estos hogares serán construidos bajo las características propias del poblado de manera a conservar la arquitectura típica del lugar, tratando también de cuidar la identidad y patrimonio de esta zona. Constanza Caldera con el informe. Serán 22 familias de la localidad de Socaire de la comuna de San Pedro de Atacama las beneficiadas con el programa de habitabilidad rural del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La iniciativa ejecutada por el Serviu permite otorgar una vivienda a personas que residen en zonas rurales, alejados de las grandes urbes, respetando las particularidades geográficas, culturales y productivas de los lugares en que habitan. El 29 de diciembre llegó la resolución que aprueba los subsidios para esta familia, lo que implica de que ahora debemos empezar lo antes posible ya con la construcción, la contratación y construcción de sus viviendas. Es el primer proyecto de habitabilidad rural que estamos presentando en la región, por ende tiene que ser un ejemplo para el resto de las comunidades donde vamos a seguir postulando proyectos de habitabilidad rural. Una de las características de este programa es que admite la construcción de viviendas acorde a la arquitectura local, lo cual involucra la utilización de los mismos materiales utilizados por la comunidad, lo que permite mantener la identidad y el patrimonio cultural, el cual es tan admirado por los miles de turistas que año a año llegan hasta este poblado de la región de Antofagasta, procedentes de distintos lugares del mundo. Este programa reconoce en cada localidad, en cada rincón del país, reconoce los sistemas constructivos, las formas de vida, las formas de habitar de las personas, de las familias que ahí están, reconoce también el tema del patrimonio, reconoce los sistemas constructivos, las materialidades. Este programa considera además la posibilidad de que los beneficiarios accedan a un subsidio para desarrollar en sus propios hogares actividades que les proporcionen ingresos económicos, el levantamiento de un granero, la construcción de un corral para alimentar animales o un sector para el desarrollo de la agricultura son algunas de las alternativas. Vamos a poder continuar trabajando con este proyecto que es para Socaire. Muy contento también porque las casas que se van a hacer, las 22 casas que se van a hacer con material de la zona, como las personas lo elijan. Constanza Caldera, Panorama 15. Finalmente se reactivó el Consejo Ciudad Puerto en Coquimbo, que tiene como objetivo lograr un desarrollo armónico de las actividades portuarias sin dejar de lado las tradiciones pesqueras locales y el estilo de vida de los coquimbanos. Melissa Rodríguez estuvo con los integrantes de este consejo y esta es su nota. Tras 16 años de espera, activaron a través de una reunión de trabajo el Consejo Ciudad Puerto en Coquimbo, el que tiene como objetivo coordinar acciones entre instituciones públicas y privadas con un sentido estratégico para lograr un desarrollo económico, productivo, logístico y armónico de las actividades portuarias y la urbe, determinando así, en palabras simples, una forma de hacer Coquimbo,
específica y con una identidad definida, porque las características del Coquimbano tienen mucho de lo que sucede con el puerto. Por años, este fue el sector productivo más importante de la ciudad. La forma, ligada al desarrollo regional y con miras a la habilitación del corredor bioceánico y el túnel de Agua Negra y otros proyectos de ampliación del puerto. Consejo Ciudad Puerto, después de 15 años que no funcionaba, que no estaba operativo, teniendo la primera sesión del año 2017 con el vicepresidente, el alcalde, el presidente, el intendente regional, pensando hacia el futuro, en la proyección de 10 años, tenemos corredor bioceánico, tenemos que estar preparados. Estar preparado significa pensar en lo que corresponde a conectividad vial, conectividad urbana, planes reguladores regionales y comunales. Tenemos que estar coordinados. También hay desafíos para el puerto de Coquimbo que se relacionan con el resto de la comuna, por lo que hay que ir trazando caminos y ver cómo se adoptan decisiones. Y lo importante es que aquí hay voluntad, hay buena disposición por parte tanto del puerto como del alcalde. Por lo tanto, esto augura un muy buen trabajo de coordinación y estamos mirando en lo que va a hacer Coquimbo en 10 años más. Y esas acciones las estamos mirando hoy día porque se van a estar conjugando una serie de proyectos de inversión que van a afectar la calidad de vida. Entonces no queremos que el desarrollo genere mayores problemas, sino que justamente el desarrollo genere mayor bienestar. La Mesa Ciudad Puerto Coquimbo abordará planificación de crecimiento portuario en sintonía con el desarrollo comunal y la identidad propia de esta zona, que tiene características implícitas como las que han dejado los años viviendo y creciendo junto al mar. Melissa Rodríguez, Panorama 15. Un estudio internacional indicó que bajo el suelo de Penco se encuentran 37 puntos donde existirían restos arqueológicos. La Universidad de Concepción dispondrá de un arqueólogo para gestionar los permisos de excavación y recuperar y mantener intacta parte de la historia local. Karin Hillman con más. En abril de 2016, antropólogos, arqueólogos y geofísicos mexicanos visitaron la ciudad de Penco con el objetivo de realizar durante 4 días trabajos de sondaje que pudieran dar con los restos arqueológicos de 5 gobernadores del tiempo de la colonia. Los resultados de este estudio ya están en manos del alcalde de la comuna y son alentadores, ya que arroja los lugares exactos donde existirían restos bajo tierra en puntos de interés arqueológico. Algunos escaneos de algunos terrenos que de acuerdo a los mapas que tenemos nosotros del siglo XVIII nos arroja lugares exactos donde existieron instituciones de importancia. Hablemos del Palacio del Gobernador, hablemos de la iglesia de los franciscanos y en esos lugares nosotros sospechamos y tenemos antecedente histórico de que hay sepultaciones que tienen que ver con gobernadores desde principios de la conquista y colonia. Son en total 37 los puntos donde existirían objetos enterrados bajo calles y recintos privados del centro de la ciudad. Uno de los más interesantes es donde está la iglesia de los franciscanos, lugar que según el informe indicaría la existencia de un objeto arqueológico. Se rastreó en un punto donde está la casa del gobernador, el templo de los franciscanos y el templo de los jesuitas. Hace un par de años atrás se descubrió un cementerio colonial en un punto donde se referenció en el mapa de Fresier de 1712, que ahí estuvieron los dominicos. Entonces eso dio una luz ya de que podemos encontrar algo. Para poder realizar las excavaciones, el municipio deberá solicitar el permiso al Consejo de Monumentos Nacionales mediante un arqueólogo de la Universidad de Concepción. Las primeras excavaciones serían en 7 puntos que son lugares públicos, por lo que se facilitaría la exploración, que sería financiada a través de recursos públicos. Es una buena oportunidad de encontrar algo valioso que aquí sí pienso yo que existe. Súper interesante, algo que deberían hacerlo constantemente. Supe que aquí estuvo la primera universidad en Chile, que hubo, por ejemplo, acá estuvo donde vivía el gobernador. Bueno saber de nuestras raíces o de lo que pasó antes. Se espera que durante febrero se realice la solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales para así iniciar el primer semestre de marzo las excavaciones que ayuden a recuperar y reconstruir el valor del pasado histórico que tuvo la ciudad de Penco. Desde Concepción informó Karin Hillman, Panorama 15. Vamos a hacer una pausa en Panorama 15 y ya volvemos con más. Panorama 15. La voz de las regiones.
Este es un programa de BTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Si usted ve Panorama 15, se habrá expuesto muchas veces a las distintas conversaciones sobre temas patrimoniales o a nuestra sección Patrimonio Nacional, donde deliberadamente y sin ningún criterio decimos debiéramos finalmente cuidar mucho más de lo que tenemos, porque somos muy buenos para desperdiciar, disolver nuestros activos patrimoniales y materiales, para, como hemos visto en este verano incendiado, tener muy pocas precauciones para cuidar lo que tenemos como país. Por lo tanto, hoy día queremos entrar de forma más profesional en el tema del patrimonio y para eso estamos con Andrés Pascoe, encargado de Cultura y Comunicación de la UNESCO. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Paloma. Un placer estar aquí. A ti, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Andrés, Chile es un país muy rico, muy diverso, muy versátil y sin embargo muy inconsciente respecto de su patrimonio. ¿Cuál es tu impresión, conociendo el contexto mundial, de cuál es nuestro nivel de apropiación patrimonial y cuál es nuestra brecha en el fondo para estar un poco más a nivel mundial y cuidar lo que tenemos? Algo que me ha sorprendido de Chile es en efecto que hay una enorme riqueza altamente visible, tanto natural como cultural como social, pero muy poco sensibilizada en la sociedad, ¿no? Lo que hemos descubierto en los últimos tiempos es que ha habido un retraso de Chile respecto a sensibilizarse respecto a temas indígenas, por ejemplo, a temas de protección del patrimonio, de turismo sustentable. Esto ha avanzado mucho en los últimos años, yo te diría, pero sentimos que aún hay una brecha que llenar y que hay un esfuerzo no solo gubernamental que hacer, sino también de la sociedad de involucrarse más en conocer su patrimonio, entender su profundidad y diversidad y verlo más como algo vivo, vigente, que los enriquece continuamente, en vez de verlo como algo, un legado del pasado. Un gasto. O exactamente, como un gasto, ¿no? Las políticas públicas de patrimonio y de protección del patrimonio son lo que construyen la identidad de los pueblos, lo que construyen la identidad de las naciones, y en la medida que las naciones puedan darse cuenta que están cuidando quiénes son, lo que los identifica y los caracteriza, en un mundo globalizado en particular, contribuye a que creen una ciudadanía mundial mucho más profunda y compleja. Andrés, en un país como el nuestro es muy difícil tener estas conversaciones porque pareciera que es un lujo como de los países desarrollados hablar del patrimonio. Es como que los países mientras se están desarrollando estuvieran más bien parando la olla, ¿verdad? Sacando lo que se necesita para poder tener una cierta tasa de crecimiento y llegar a esa meta, pero que en ese proceso la tendencia y lo que hemos visto en la historia es más bien a destruir, más que a cuidar. Entonces, ¿está Chile en la posición de cuidar? ¿Podemos mirarlo en el contexto como regional? Yo te diría que Chile está absolutamente en una posición privilegiada para avanzar mucho más en la protección y difusión de su patrimonio. Creo que Chile no lo ha hecho mal, considerando la situación regional y lo que está pasando en el mundo en general. Pero sí hay una serie de esfuerzos adicionales que se podrían hacer y yo de lo que veo se están haciendo bastante porque hay toda una serie de elementos y factores que falta, por ejemplo, insertarlos en la cultura más. Es cierto que la mayor parte de los países postergan la cultura porque siempre hay urgencias más importantes, en particular países con propensión a los desastres naturales. Sin embargo, lo que es importante es entender que la cultura y la educación son finalmente las mejores inversiones que puede hacer un país a largo plazo para ir construyendo un desarrollo sustentable y sostenible para las próximas generaciones. ¿Qué es lo que entendemos como patrimonio? Patrimonio es básicamente el legado que recibimos del pasado, en el que vivimos hoy en día y que esperamos heredar a las próximas generaciones. El patrimonio natural es una fuente de vida inagotable para nosotros y el patrimonio cultural es una fuente de inspiración continua para las nuevas generaciones. Protegerlo, difundirlo, entenderlo, es un esfuerzo que vale muchísimo la pena para enriquecernos como sociedad, pero también para valorarnos como seres humanos y como parte de las comunidades. El patrimonio mundial, que es lo que la UNESCO promueve, protege y busca preservar, son aquellas expresiones culturales o sitios culturales que tienen un valor excepcional universal, es decir, cuya especificidad y importancia los hace
ser influyentes y positivos para la humanidad entera y no solo para el país en el que están insertos. Ahora, Chile tiene algunos patrimonios tales como Isla de Pascua. ¿Podemos enumerar lo que se reconoce como patrimonio mundial y que está en Chile? Por supuesto, Chile tiene 7 sitios. Está Sewell, está Humberstone y Santa Laura, está la Isla de Pascua, están las iglesias de Chiloé. También lo más reciente que se incorporó y que además fue un gran logro, y yo quiero hacer un reconocimiento a todos los países involucrados y a los técnicos, fue el sistema vial andino, Chapagnán, porque no solo era algo que le urgía ser preservado y cumplía con todos los criterios, o con criterios muy importantes para ser considerado patrimonio mundial, sino que fue un esfuerzo multinacional, y esos esfuerzos siempre son más difíciles. Se tuvieron que coordinar los expertos y los gobiernos de Chile, de Perú, de Bolivia, de Argentina, y Colombia, y eso lo hace especialmente importante, ¿no? Y exótico, ¿verdad? En el contexto en el que nos encontramos. Pero además porque es un legado que cambió el rostro de Sudamérica durante cientos de años, ¿no? El sistema vial andino. Andrés, ¿cuántos sitios o cuántos proyectos se están postulando para ser reconocidos como patrimonio por la UNESCO desde Chile? ¿Y cómo es la cantidad de postulaciones chilenas en relación a la mundial? Bueno, Chile, por sus dimensiones, tiene relativamente pocos, ¿no? Tú puedes ver, España debe tener cerca de 400 sitios de patrimonio mundial, mientras que Chile tiene como 7. Cómo funciona el sistema es que el país primero hace un catastro o un inventario de lo que considera que podría ser patrimonio de la humanidad. Y esto entra en lo que se llama la lista tentativa. Aquí los países ponen exactamente lo que ellos consideran que debe ir. Posteriormente se prepara un dossier sobre cada uno en particular, ¿no? Estos tienden a ser documentos muy técnicos, muy sofisticados, con toda la historia del lugar, mapas, el legado, cómo sigue vivo, etc. La urgencia de su protección, su importancia mundial. Y esto se presenta al Comité de Patrimonio Mundial, que se reúne cada año en París. Y ellos, que está compuesto por 21 Estados miembros, que son rotativos y tienen todo un consejo asesor de expertos en estos temas, y ellos evalúan cada dossier, ven que cumpla con los criterios, etc. Si lo hace, se presenta entonces al comité y el comité vota que en efecto. En este momento Chile, entiendo, está muy cerca de postular las momias de Chinchorro como para que sea patrimonio de la humanidad, y yo creo que sería una postulación bastante exitosa. Ahora, para que España tenga 400 y nosotros tengamos 7, o España tiene un mecanismo muy eficiente de postulación, probablemente tiene muchas cosas que cuidar, y patrimoniales o defendibles, en fin, pero también hay como una actitud del Estado, una cuestión operativa técnica que logre esas tasas, digamos. Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con qué tan pronto el país firmó y ratificó la Convención de 1972 que establece lo que es patrimonio mundial. Tiene mucho que ver con la capacidad económica del país y el compromiso del país en estar empujando estos sitios. Y también tiene que ver con la cantidad de sitios que tiene. ¿El promedio de postulación y de lograr que se declare patrimonio en España en relación a Chile es la misma cantidad de años? Sí, más o menos. ¿Finalmente? Sí, en general son como 5 años, una cosa así. Okay. Depende mucho de la situación en particular. ¿Es posible que algo como, por ejemplo, la memoria catastrófica, que es algo tan propio de los chilenos, sea declarado patrimonio? Absolutamente, absolutamente. De hecho, los archivos de derechos humanos de Chile, de la dictadura, son parte de patrimonio documental. O sea, Chile sí tiene patrimonio documental, también la lira popular, también los archivos de los jesuitas, pero en particular los archivos de los derechos humanos de Chile son considerados memoria del mundo. Este es otro programa. Hay que entender que la UNESCO tiene distintos programas que funcionan más o menos en paralelo y a veces se tocan, porque el patrimonio es una cosa compleja, es un ente vivo que cambia y se transforma. Tú puedes tener cosas que parecen estáticas, como las torres las pirámides de Egipto, pero tienes cosas que son muy vivas, como Rapa Nui. Rapa Nui no es solo los Moai, es toda la cultura y toda la gente que lo vive y su lenguaje, etc. Es una cosa muy, muy vigente y viva. Entonces eso toca las distintas convenciones. Tú tienes la convención del 72 que se apega estrictamente a lo que es patrimonio mundial, pero también está la convención de 2003 sobre patrimonio cultural y inmaterial, y también están otras relativas, por ejemplo, al programa Memoria del Mundo. El programa Memoria del Mundo lo que busca es
que los archivos documentales que han definido la historia de la humanidad, que nos han transformado, que nos caracterizan, estén bien preservados, que puedan ser conocidos e investigados. Ahí están, por ejemplo, todos los archivos del Plan Cóndor, también están incluidos, muchos códices mayas, ese tipo de cosas. Mi pregunta apunta principalmente a que hemos hablado acá sobre esta obvio rasgo de la identidad chilena, que es que estamos siempre expuestos a desastres naturales, y sin embargo tenemos una curva de memoria muy baja, en oposición, por ejemplo, a países como Japón, donde la memoria tiene un rol, la memoria de desastres naturales tiene un rol no solo preventivo, sino también identitario. Entonces, uno podría eventualmente postular eso pensando en que ya que tenemos muchos desastres y de repente no tanta plata, no tanta posibilidad de cuidar, ¿eso podría ser un activo? A mí me parece que es una muy buena idea la que estás planteando. Yo creo que si Chile hiciera una memoria de sus desastres naturales como un archivo documental, ¿no? Que hiciera todo un recuento de lo que ha sucedido en los últimos 200 años, desde terremotos, tsunamis, incendios, deslaves, inundaciones, te daría para una historia muy viva, pero además sería bonito porque te hablaría mucho de la resiliencia de los chilenos, de cómo Chile ha logrado superar una y otra vez estos escollos, porque es un país particularmente proclive a los desastres naturales, particularmente sensible al cambio climático por lo que hemos descubierto, y en ese sentido podría ser una propuesta interesante. Andrés, se nos acabó el tiempo, pero si la gente quisiera o tiene una gran y genial idea de postular algún sitio de patrimonio, ¿a dónde tiene que ir? Las postulaciones las hace el Estado miembro, no las hacen las personas. Las personas lo que pueden hacer es Ir al empujar, Estado. Exactamente, ¿no? El Estado miembro, a través de sus instituciones correspondientes, que en el caso de Chile son el Consejo de Monumentos Nacionales, junto con la DIVAM, junto con el Ministerio de Educación, una vez que algo ya está en la lista tentativa, desarrolla este dossier que te digo, y si hay un empuje social puede contribuir, pero finalmente la decisión es del gobierno. Muchas gracias por haber venido a Panorama 15, Andrés. Un placer, muchas gracias por esto. Hasta aquí llegamos, tenemos tantas cosas que cuidar y tan poco talento para hacerlo hasta ahora, que puede ser una buena mirada, entender más técnicamente cómo ciertas herramientas internacionales nos pueden ayudar a proteger ciertas cosas que nos cuesta territorialmente cuidar. Así que nos vemos pronto otra vez en Panorama 15. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de BTR.